Bueno, lo que vamos a arrancar a... Pero, ¿qué pasó ahora? Lo que vamos a arrancar a ver ahora es costo estándar. Costo estándar específicamente, costo estándar, digamos, dentro de la calificación general se encuentra dentro de los costos predeterminados, ¿sí? Nosotros dentro de los cuatro modelos de costeo que dan lugar por el cruce de las dos necesariedades, ¿sí? Cual y cuantitativa, estándar lo ubicamos dentro de los costeos completos predeterminados, ¿sí? Completos porque considera tanto los costos fijos como los variables, y predeterminado porque es un costo ex ante, es un costo anterior a la ejecución del periodo, ¿sí? Entonces, primero, ubicación, lo ponemos ahí. Segunda cuestión. Generalidades de lo que encontramos en las empresas argentinas, digamos, en su mayoría. No quiere decir que en todas, por supuesto hay empresas mejores, hay empresas peores, pero un barrido y una experiencia de haber trabajado en empresas, podemos decir que hay determinadas características que son comunes a todas. Sí. Básicamente, en general en la Argentina son empresas familiares, ¿sí? Las empresas multinacionales son las menos, las empresas transnacionales son las menos y te diría que cada vez hay menos, ¿sí? Pero en general son empresas de corte familiar, ¿sí? Con con un bajo o limitado monto de ventas, no son empresas que facturen multimillonarias, ¿sí? En general, no más de 100 empleados, ¿sí? Como un corte, digamos, una empresa ya que tiene más de 100 empleados es una empresa mediana grande. Ustedes piensen en Tandil, cuántas empresas hay que puedan tener 100 empleados y podrán ser los supermercados, las grandes cadenas comerciales y no mucho más. Yo trabajo en una empresa que tiene 130 empleados, no es de las más comunes, pero bueno, eso es un poco la realidad. En general están dirigidas por sus propios dueños o por los dueños y los hijos, o los dueños y los hijos y las señoras, los cuñados, los yernos, ¿sí? Digamos, hay todo un entramado familiar dentro de esta realidad que muchas veces genera conflictos adicionales a los comerciales o adicionales a las cuestiones propiamente del giro de la empresa, porque mi hermana no se lleva bien con mi señora, entonces se putean y se putean en la empresa. Bueno, digamos, siempre que las empresas, digamos, tienen esta conformación, surgen eh, problemas extra empresa, digamos, ¿no? Hay una conducción vertical, que quiere decir que las decisiones van de arriba para abajo. Sí, digamos, el dueño dice yo voy a hacer esto y bueno, vamos a hacer esto, no hay mucho lugar a consultas o a otras cuestiones. Escaso o nula participación de los operarios en las decisiones, justamente la gente la gente que trabaja en los sectores operativos en general tiene poca participación. Los empresarios y toda la parte gerencial de la empresa tienen desconfianza en la información contable, básicamente porque la información contable se genera y se crea para fines para fines impositivos o bancarios. Entonces la información contable no es una buena fuente de no es una buena fuente de información. Justamente por eso también hay un escaso o nulo nivel de análisis de la información contable. Hay una baja participación de asesores, ¿sí? Hay una cantidad de empresas que tienen pocos asesores o que directamente no contratan asesores externos basados en el punto que sigue, que tiene que ver con que el empresario cree en sus propias virtudes. El empresario, sobre todo si es un empresario que fue exitoso o que es exitoso, cree que lo que él hace lo hace bien y que, digamos, no hay otra persona que pueda tomar la mejor decisión que él en esa situación. Entonces también desconfía de toda la gente externa, desconfía de los asesores. Obviamente, de alguna manera improvisa, ¿sí?
esto no es exclusivo del ámbito empresario argentino, sino también inclusive del ámbito político, donde obviamente digamos, te diría que todo Sudamérica, si ustedes siguen un poquito el tema fútbol, hoy, perdón, voy a sacar la cámara porque me voy a empezar a caminar y levantarse, entonces, pues si no me siento más incómodo. Hasta ayer la Copa América se jugaba en Argentina, ayer la bajaron, ¿no? Y hoy pasó a jugarse en Brasil, ahora Brasil dice que no, o sea, ayer a la noche se jugaba en Estados Unidos, nada, todo un nivel de improvisación absoluto, y eso obviamente es transversal a todo el resto de las áreas y de las empresas y demás cuestiones, ¿sí? Los proyectos en general son de corto plazo, justamente también mediados por esto, digamos, ¿no? Porque si uno no sabe cuánto va a valer el dólar, no hay previsibilidad, mañana gana un gobierno de corte populista y castiga las exportaciones de carne, cerrando las exportaciones, y yo me hice una inversión gigante y ahora no puedo exportar y tengo que mandar las vacas al frigorífico para el consumo local, no sé, nada, es todo muy complejo, y muy imprevisible la política argentina también y la política económica. Entonces, obviamente, el empresario también se hace cuenta de eso y sus proyectos son obligatoriamente de corto plazo. En general no posee información apta para gestionar la empresa, digamos, no tiene información muy buena para gestionar la empresa. Hay baja eficiencia operativa, es decir, que la empresa podría ser más eficiente en la parte productiva, pero no lo es. El resultado de la gestión se mide por la diferencia patrimonial, o sea, gane más, gane menos, si gané plata está bien, si no gané plata no está bien, digamos, y eso evalúa solamente la gestión. Y hay una serie de costos que el empresario tiene calculados intuitivamente y a partir de su experiencia. Es decir, a ver, ojo, muchas veces esos costos son muy similares o muy cercanos a los que nosotros podemos llegar utilizando alguna técnica más formal, pero si ustedes contratan, no sé, a alguien para hacer un mueble y le dice, bueno, ¿cuánto vale el mueble? Y mira, tengo 1.000 pesos de materiales, bueno, tengo 1.000 pesos más de mano de obra. ¿Sí? El tiempo calcula los materiales por 2. Si nosotros hiciéramos un costo, más o menos andaría por ahí probablemente, ¿sí? Pero bueno, en general, el esquema de costos de una empresa está calculado de alguna manera poco profesional, ¿sí? O poco basado en herramientas de gestión y más basado en cuestiones históricas o en cuestiones de intuición de los empresarios o del grupo de gestión. Entonces, si nosotros creemos que es necesario mejorar la gestión, hay que implementar un sistema de costos, ¿sí? Y para hacer eso, lo que nosotros vamos a definir es un costo estándar unitario. ¿Sí? Si decidimos tomar el costo estándar como herramienta de gestión, bueno, lo que vamos a hacer es definir un costo estándar unitario. ¿Qué es un costo estándar o qué es el costo estándar? El concepto dice, el costo estándar es un costo parámetro que se predetermina según específicos criterios de eficiencia en el uso de los recursos productivos, ¿sí? Es un costo unitario, es el costo de lo que a mí me cuesta hacer una unidad, ¿sí? Y es un costo objetivo, es un costo parámetro, es lo que yo debo gastar para hacer una unidad de producto, ¿sí? Es lo que yo tendría que gastar para hacer una unidad de producto. Y que se predetermina según específicos criterios de eficiencia en el uso de los recursos productivos. Digamos, yo tengo que pensar y calcular cuánto es lo que yo debería gastar para hacer ese producto en esas condiciones, en esa planta que tengo, ¿sí? ¿Para qué sirve el costo estándar? Sirve para básicamente lo que sirve en la mayoría de los costos, que es evaluar la producción, por ejemplo. ¿Sí? Yo digo, bueno, ¿a cuánto está evaluado mi stock o cuánto queda evaluada mi producción en función del costo que tengo? Primera cuestión. Segunda cuestión. Sirve para determinar los resultados normales y los extraordinarios, es decir, determinar el resultado que yo tengo de la explotación que corresponde por cómo debiera haber gastado yo los recursos
y determinar qué resultados extraordinarios tuve o qué desvíos tuve, ¿sí? Entonces, si yo tendría que haber gastado 5 y gasté 8, bueno, tengo un desvío. Entonces, ¿para qué me sirve también? Me sirve para analizar las causas generadoras de esos desvíos, porque determinar el desvío es importante, pero determinar por qué pasó es más importante. Si ustedes cualquier cosa, si no entienden algo, abren el micrófono y me preguntan, por favor, ¿sí? Habitualmente, ¿qué podemos encontrar dentro de las empresas? ¿Qué sistemas de información pueden tener las empresas realmente activas? Seguramente tengan una contabilidad general, ¿sí? Tengan un sistema contable donde vayan registrando las operaciones y esas operaciones, digamos, lo más probable que puedan ser es que se terminen reflejando en el balance, ¿sí? Digamos, que no se haga un informe de gestión, sino que se haga algo que tenga que ver con el sistema contable. Hay una medición de la producción, ¿sí? Digamos, en cuestiones productivas, vamos a saber cuántas unidades hice, cuántas unidades tiré, qué materiales puse, cómo fueron los insumos, ¿sí? Y qué stock de materias primas tengo. Siempre hay un stock de materias primas. Si la empresa tiene materias primas y maneja stocks, por supuesto va a ir controlando los stocks que tiene. Así que esa información nosotros más o menos siempre la vamos a encontrar. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, la contabilidad general? La contabilidad general está pensada para satisfacer información externa, ¿sí? AFIP, rentas, bancos. ¿Sí? Básicamente está pensado para eso. Pone acento en lo patrimonial más que en los resultados, ¿sí? Y en general tiene un cierre anual, no tiene un cierre mensual ni semestral, tiene un cierre anual, sí, bueno, listo, al cierre de ejercicio, en general el 31 de diciembre, tomo el resultado y veo cómo me fue, si gané, perdí, lo que sea, ¿sí? ¿Cómo miden la producción las empresas? Existe un control sobre cantidades producidas, kilos, litros, metros, lo que sea, para cumplir con los clientes. Yo tengo que tener, digamos, más o menos tengo en claro cuánto es mi producción para poder satisfacer la demanda que yo tengo. También, digamos, me voy a encontrar con un stock de materias primas, cómo voy a controlar el stock, porque hay un control de unidades físicas para hacer las compras, ¿sí? Donde acá podemos tener algo más o menos profesional, donde podemos pasar de, como dice la Firmina ahí, hacer las compras a ojo de acuerdo a lo que está en el estante. Entonces yo digo, bueno, más que no sé, habitualmente tengo que tener la estantería llena de tal producto que es el que más vendo, y cuando más o menos llega por la mitad yo pido. ¿Para cuánto? Para llenar el estante, más o menos, ¿sí? No importa si el precio, si lo que sea, digamos, ¿sí? A veces no se llevan registro de movimiento, digamos, no hay un registro de movimientos de inventario exactos, digamos, con los inconvenientes que eso puede generar. Pero bueno, también depende de la magnitud de la empresa y de la información con la que contemos. Yo creo que acá, si por ejemplo en el lugar donde yo trabajo, digamos, y es parte de mis funciones principales que estoy en compras, es tener un cierto control sobre el stock, no un control físico de ir a contarlo, pero sí un control de ver cuánto hay, cuánto no hay, cuánto me está viniendo, cuánto debo en licitaciones, cuántos meses de stock quiero tener, ¿sí? Entonces, en función de eso, son las cantidades de unidades que tengo que comprar, el precio, ¿sí? Entonces, digamos, si la empresa es más o menos profesionalizada, acá va a tener un poco más de información y de gestión a cargo, ¿sí? Para poder utilizar costos predeterminados y estándar en particular, ¿qué se debería modificar dentro de la empresa, dentro de los datos que tenemos? Y, por ejemplo, modificar la contabilidad general haciendo un plan de cuentas de resultado, digamos, un plan de cuentas que me permita imputar los gastos por función, por concepto, por variabilidad, ¿sí? Por centro de costos. Si yo no tengo un plan de cuentas acorde a eso, no voy a poder tener la información para poder después calcular variaciones y modificaciones y demás. Sí, básicamente, ¿para qué modificar esa contabilidad general? ¿Cuál va a ser el objetivo? Obtener los costos de conversión fijos, los costos de conversión variables por periodo y por centro de costos, ¿sí?
En la medición de la producción, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Tenemos que tratar de definir la unidad de medida de la actividad para todos los productos, es decir, medirla en horas, en kilos, en litros, en lo que yo defina que vamos a hacer, cómo voy a medir esa producción, ¿sí? Y controlar la actividad real de cada centro de costo productivo y las unidades producidas. Tener un control real de cuánto fue a cada centro de costos y cuántas unidades se produjeron, cuántas unidades pasaron de un estado a otro, cuántas están en proceso, cuántas están terminadas. Básicamente, ¿para qué? Para obtener lo que les acabo de decir, las unidades producidas por cada uno de los productos y el nivel de actividad real de cada centro de costo productivo. O sea, de cada centro de costo, saber qué nivel de actividad real tuvo, ¿sí? Cuántas horas se utilizó efectivamente, más allá de las presupuestadas. Para los stocks de materias primas, ¿qué es lo que tenemos que tener sí o sí? Una ficha de movimientos con identificación de entradas, salidas y destinos para saber los consumos reales de materia prima por producto, tanto en su componente físico y en su componente monetario, y además tener claramente las compras y también la cantidad de unidades que tengo que comprar y a qué precio. ¿Sí? Perdón, Guillermo. Sí, Cuando habló del stock de materias primas, al principio decía que se lleva un control de las unidades físicas, pero que no registran sus movimientos, ¿puede ser? sí. Y entonces, o sea, esta modificación lo que hace básicamente es eso, incluir el registro de movimientos, porque en realidad no está incluido. Claro, digamos, esto, digamos, suponiendo que en el registro, vos tenés que tener la información, vos tenés que saber cuántas unidades compraste y a qué precio, y cuántas unidades pasaste a producción y a qué precio, ¿sí? Entonces ese dato vos lo tenés que tener. Si ya tu sistema contable o tu sistema de gestión lo tiene porque vos lo llevas así y llevas todo ficha de inventario permanente, perfecto, no tenés que hacer más nada. Sí, pues ya lo tenés. Ahora, si vos no lo tenés porque directamente mandás toda una cuenta, o sea, imagínate contabilidad de primer año, ¿qué hacíamos? Mandábamos toda una cuenta que decía materias primas. Era una única cuenta contable, ¿sí? Entonces, digamos, si vos tenés todo metido dentro de una única cuenta contable, no tenés forma de separar por distintas materias primas ni por componentes físicos y monetarios. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Digamos, acá estamos pensando en una situación donde hay algo que no hay, que tenemos a dónde tenemos que llegar. Digamos, con qué información básica nosotros necesitamos operar para poder implementar un sistema de costo estándar. Si la empresa se la tiene, fantástico. Si no la tiene, hay que, de alguna manera, generarla. O sea, y acá lo mismo, digamos, ¿qué otras cosas se deben incorporar? Se deben incorporar presupuestos de nivel de actividad, presupuestos de costo de conversión fijo, presupuesto de costo de conversión variable y determinar el costo estándar unitario. ¿Sí? Entonces yo tengo que empezar a hacer el ejercicio de presupuestar, decir, bueno, para distintos niveles de actividad de la empresa, si yo trabajo 1000 horas, ¿cuáles son mis costos de conversión? Fijos y variables, si trabajo 2000 horas, ¿cuántos son? Si trabajo 3000 horas, ¿cuántos son? Digamos, hay que hacer un análisis de eso y empezar a presupuestar lo que la empresa puede tener. ¿Sí? Puede ser que la empresa ya lo tenga y trabaje con presupuestos, o puede ser que la empresa no lo tenga y no trabaje con presupuestos. ¿Sí? Y tenemos que determinar el costo estándar unitario. Entonces, el costo estándar unitario, eh, lo que me va a servir para mí es, primero, para evaluar la producción. ¿Sí? Para la producción de productos en procesos, productos terminados y productos vendidos. Segundo, determinar los resultados del periodo. ¿Sí? Los resultados normales, es decir, los ingresos por venta menos los costos estándar de los productos vendidos, y los resultados extraordinarios, que son los costos reales menos los costos estándar de los productos. Es decir, yo voy a, por un lado, determinar mi resultado de compra-venta comparando la venta que tuve contra el costo que yo debía haber tenido, o sea, contra el costo estándar. Y por otro lado, voy a ver qué resultados extraordinarios tuve en más o en menos, comparando esos costos estándar que yo tendría que haber gastado contra los costos reales que realmente consumí. ¿Sí? Entonces ahí ya me permite saber si fui más eficiente o menos eficiente en cada uno de los rubros. Y además, ponernos y analizar las causas generadoras de estos desvíos. Entender qué son los desvíos, cómo se calculan y dónde están las causas
de esa diferencia y quién es el responsable último y a quién hay que llamar a una reunión para decirle, venga, explíqueme por qué pasó esto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros determinamos un costo estándar, es como un costo predeterminado, ¿no? Entonces decimos, bueno, para el producto, para elaborar el producto A, ¿yo qué necesito? Y la verdad que necesito de materia prima, para cada unidad, para cada un producto que tengo que fabricar, necesito 1 kilo de la materia prima A comprada a 5 pesos. ¿Sí? Entonces, ese es mi costo estándar de materia prima. Yo digo, bueno, por cada unidad que vos haces, ¿cuánto precisás? 1 kilo. ¿Y a cuánto tenés que comprar ese kilo? A 5 pesos. ¿Sí? Entonces, ese es mi estándar. Es un predeterminado que es mi estándar. Entonces, ¿qué es lo que yo empiezo a calcular? Los desvíos entre los costos estándar y los reales. En la materia prima vamos a encontrar dos tipos de variaciones. La variación económica, o la variación precio, digamos, y la variación eficiencia o cantidad. La variación económica va a comparar el precio real que yo pagué menos el precio estándar que yo debí haber pagado. ¿Sí? Acá las cantidades pueden ser dos. Puede ser la cantidad real que consumí, o sea, que es la cantidad real consumida, y también puedo tener acá como una opción la cantidad comprada. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular la diferencia de precio de toda la materia prima que tengo, comparando el precio real que pagué contra el precio estándar, en una porción que es el consumo real y lleva el costo. Y en una porción que es la diferencia entre lo comprado y lo consumido, que va al stock por el momento. Hay una variación eficiencia que tiene que ver con la cantidad real consumida menos la cantidad estándar que yo debía haber consumido por el precio estándar de la materia prima. ¿Sí? Esto me dice, la variación económica me dice cuánto pagué más o menos respecto de lo que necesitaba pagar. Y la variación eficiencia me dice cuánto gasté más o menos respecto de lo que yo debía haber gastado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con materia prima. Ahora, con los costos de conversión variables, ¿sí? Con los costos de conversión variables, yo voy a comparar mi costo variable real, ¿sí? Lo que realmente gasté, contra mi costo de conversión variable predeterminado. El costo variable real es un dato, digamos, yo lo saco de la contabilidad, que tendrá que ver con la mano de obra y tendrá que ver con los costos de conversión variables. Y el predeterminado lo voy a sacar por el nivel de actividad real que yo tuve dentro de la empresa por el costo que yo tenía permitido por cada hora. Si yo trabajé 100 horas y cada hora yo podía gastar 10 pesos, bueno, 100 por 10 es 1000. Y el costo variable real fue 1100, bueno, esos 100 pesos son diferencia. ¿Sí? Después con el práctico se va a entender un poco más. Vamos a encontrar algunos desvíos en los costos de conversión fijo. Nosotros vamos a ver tres variantes. Vamos a analizar la materia prima, los costos de conversión variable y los costos de conversión fijo. Dentro de los costos de conversión fijo vamos a ver la diferencia global a nivel de presupuesto entre los costos fijos reales, que también es un dato, y los costos fijos predeterminados de acuerdo al nivel de actividad que yo tuve. Eso nos va a dar una parte de la diferencia. Y la otra parte se me va a dar comparando el nivel de actividad normal versus el nivel de actividad estándar permitido de acuerdo a la producción real que yo tuve. ¿Sí? Acá comparamos el nivel de actividad normal, predeterminado, contra el nivel de actividad estándar permitido para la producción real que yo tuve. ¿Sí? Por los costos por unidad. Esas son las variaciones que nosotros vamos a ver. Después, ya digo, cuando vemos con el práctico se va a ver un poco más fácil. ¿Cómo
digamos, ¿por qué ocurren variaciones en la materia prima, por ejemplo? ¿Sí? La variación precio, es decir, yo compré a un precio distinto del presupuestado. Distinto es mayor o menor, ¿sí? Las variaciones yo tengo que indicarlas con el sentido que tienen, favorables o desfavorables. Favorables es si mi costo estándar es menor, o sea, yo tenía que gastar 10 y gasté 9, en este caso de precio, ¿sí? Y la variación en cambio es desfavorable cuando mi costo real es mayor que el costo estándar, ¿sí? Yo tenía que gastar 10 y gasté 11 pesos por materia prima. Entonces, ¿por qué pueden aparecer diferencias de precio? Pueden aparecer por cambios en los precios de los bienes, ¿sí? O sea, digamos, en un contexto inflacionario también eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque sí, bueno, eh, para que ustedes tengan una referencia, los medicamentos de uso hospitalario están aumentando entre un 4 y un 7% mensual, ¿sí? Entonces, todos los meses los precios cambian. Después puede haber cambios por descuentos en los descuentos por volumen. Es decir, bueno, si yo tenía planificado comprar un camión de arena y terminé comprando nada más que 2.000 kilos porque no precisaba más o porque lo que sea, obviamente el precio de una tonelada de arena en el corralón es mucho más caro que una tonelada o que un camión de arena traído directamente del río, ¿sí? Entonces yo compré menos volumen, con lo cual tuve un precio más caro, bueno, tuve una diferencia en el precio. Y cambios en las materias primas. Cambios en las materias primas quiere decir, no compré la misma calidad de materia prima que yo necesitaba o que estaba presupuestada, entonces gasté más o gasté menos, ¿sí? Porque por ello compré algo más barato y en definitiva gasté menos. Después hay que ver si no, digamos, si bien pagué menos precio por esa materia prima, capaz que gasté más cantidad, ¿sí? Pero eso sería un efecto en la variación cantidad, que es la que viene abajo, que justamente también por qué pueden producirse variaciones cantidad. ¿Por qué puedo haber gastado una cantidad distinta de materia prima respecto de la que yo había presupuestado? Puede ser por una falta de adecuado manejo por parte del personal, es decir, que la gente que estaba trabajando en la fabricación y en el trabajo con ese insumo no haya sido todo lo idónea que necesitaba para el manejo, entonces me desperdició materia prima, ¿sí? Puede haber equipos defectuosos, que me arruinaron determinada materia prima, o que una sierra no cortaba todo lo bien que tenía que cortar, entonces había recortes que me salían mal, o bueno, lo que sea, no sé, no importa. Digamos, un equipo que no está trabajando bien, o calidad de los materiales. Entonces, sí, bueno, che, pará, vos me tenías que comprar un producto de tal calidad, y ahora resulta que me compraste uno más barato y tengo que gastar más. Por ejemplo, en el caso de la pintura es un caso muy claro. Ustedes compran una pintura buena para su casa, van a gastar más, pero capaz que le dan una mano bien dada y no precisan darle más. Ahora agarran y compran una pintura berreta del supermercado, capaz que le sale más barata por litro, pero en vez de darle una mano, tienen que darle 3 manos para que quede cubierto, ¿sí? Entonces, capaz que ahí en el precio está mejor, pero en definitiva en cantidad gastaron 3 veces lo que hubieran gastado con una pintura de buena calidad, ¿sí? Entonces también ahí tiene que ver cómo yo construyo mi estándar, ¿sí? El estándar se construye desde una cuestión técnica primeramente, ¿sí? Entonces yo primeramente lo que tengo que hacer es juntarme con un especialista en la materia que estoy haciendo y ver cómo determinar el costo. O sea, ustedes no, cuando dicen, no, ¿cómo determinan el estándar? ¿Lo hacen ustedes como contador, como asesor? No, lo hace un ingeniero, un técnico, porque ustedes, digamos, pueden saber de un rubro, pueden saber de ingeniería aeronáutica, pero pueden no saber de pinturas o pueden no saber de la industria automotriz o de la industria de la madera, lo cual es razonable porque ustedes no son expertos en todos los rubros, entonces lo que tienen que hacer es nutrirse de varias cosas. Primero, de cómo funciona la planta, de qué gente tiene, qué capacitación tiene la gente, qué experiencia en la empresa tiene la gente, qué antigüedad tiene, ¿sí? ¿Qué maquinarias hay? La antigüedad de las maquinarias, el uso, si son buenas, si son malas, si están gastadas, si tienen mantenimiento.
Y obviamente las instalaciones de la empresa donde decís, bueno, che, mira, esto está hecho de primera, acá está todo estudiado, los tiempos y movimientos, no hay forma de que la gente camine de más para hacer un trabajo, digamos, está todo bien hecho. Entonces, si eso es así, una vez que tienen todo ese screening armado, se van a juntar con el jefe de producción o con un ingeniero y le va a decir, bueno, a ver, ¿cómo tengo que hacer yo? ¿O cómo se hace esto? ¿Sí? ¿Cómo se hace un monitor? Bueno, mira, el monitor se hace así, nosotros tomamos esta pieza, la compramos, hacemos esto, soldamos esta placa, ponemos acá, agarramos la pantalla, ponemos la carcasa, hacemos esta. Entonces le cuentan todo el proceso y el ingeniero es probablemente el que va a determinar cuáles son las cantidades óptimas que ustedes tienen que gastar para hacer ese producto. ¿Sí? Entonces, esa definición es la que va a tomar él en conjunto con ustedes, en conjunto con el equipo de trabajo que esté llevando adelante la instalación de ese sistema de costeo estándar dentro de la empresa. Por eso se dice que el costo estándar es un costo, comillas, científico, porque está, digamos, calculado de una manera lo más profesional posible, ¿sí? No está calculado por las dudas, ni está calculado más o menos, ¿sí? Yo no sé si esto me parece estar en una filmina más adelante, pero bueno, entonces, ahí estamos con materias primas y las posibles variaciones que podemos tener y las causantes de las variaciones que pueden aparecer. Dentro de la mano de obra, si bien nosotros ahora no vemos estas variaciones por separado, sino que lo vemos todo junto dentro del costo de conversión, en mano de obra también sepamos que pueden aparecer el mismo tipo de variaciones, ya sea en el precio de la mano de obra que pago o en las horas. ¿Sí? Entonces, la variación en el precio de lo que pago, digamos, yo tenía que haber pagado 10 pesos la hora y la terminé pagando 12, puede tener que ver con cambios en los salarios, con contratos especiales para cubrir el personal, con algún cambio reglamentario en el tema de cargas sociales, que tengo que pagar más o que tengo que pagar menos de acuerdo a un determinado momento. Ahora con esta cuestión de la pandemia, hay determinadas empresas que están exentas de pagar cargas sociales, aportes patronales, por algún tipo de incentivo o de alivio fiscal, ¿sí? Y la variación de eficiencia tendrá que ver con cómo esa mano de obra trabajó mejor o peor respecto de lo que yo había pronosticado. ¿Cuál es el destino que podemos encontrar dentro de darle a las variaciones? ¿Sí? Digamos, básicamente lo que vamos a ver es tratar de sacar desde afuera los costos reales que tenemos, ¿sí? Y tener internamente los costos estándar actualizados. Entonces, si los costos estándar están actualizados, nosotros vamos a llevar los costos estándar, van a ser costo del producto, del proceso, y los desvíos van a terminar siendo resultado, ¿sí? Esto es fundamental, que el costo estándar esté actualizado y sea correcto, porque si no, justamente la información que viene de afuera, que son los costos reales, yo la comparo contra un costo estándar que capaz que lo actualicé hace 2 años la última vez y me va a dar cualquier cosa, ¿sí? Porque hubo cambios en el precio, porque hubo cambios en algunas cosas. Entonces los costos estándar deben estar siempre actualizados para que realmente sean válidos y poder hacer esto que está indicado acá, ¿sí? Que mi costo del producto sea solamente lo estándar y que los resultados estén marcados por los desvíos que tengo entre lo estándar y lo real. También podemos entender a las variaciones como controlables, digamos, como otra clasificación, puede ser controlables o no controlables, ¿sí? Si son controlables, digamos, si yo puedo controlar esa variación, digamos, responden a una decisión administrativa. Es decir, yo tengo una persona que me está haciendo un mal uso de la materia prima, entonces estoy gastando más materia prima porque esa persona está operando mal. Entonces, bueno, tengo que hablar con el jefe de producción y decirle, che, mira, me está pasando esto y esto, estás teniendo desvíos en este sentido, porque y tratar de controlarlas. Entonces, digamos, cuando yo puedo controlar esa variación, de alguna manera, en definitiva, esa variación termina siendo un resultado. Las controlables pasan a ser un resultado, en cambio, las no controlables
como por ejemplo cambios en el mercado, donde un producto pasó de costar 4 pesos a costar 5 pesos, yo por más que proteste y llame al jefe de compras y lo putee, el flaco me va a decir, mirá, hay un solo proveedor de ese producto, lo tiene importado, su cotización tiene que ver con el valor del dólar, pasó de 4 pesos a 5 pesos. ¿Nos gusta? Bien, no nos gusta, no lo compramos. Entonces, esa variación que es no controlable, que no depende de la empresa, termina en el costo. O sea, tiene que ir y actualizar de alguna manera el costo estándar. ¿Sí? Después podemos tener variaciones que son temporales o que son permanentes. ¿Sí? Las variaciones temporales son resultado y las variaciones permanentes tienen que ir a impactar en el costo porque justamente una variación que es permanente lo que tiene que hacer es modificar mi costo de base. ¿Cuáles son las principales ventajas que tienen los costos predeterminados en general y el costo estándar en particular? Permite medir y vigilar la eficiencia de la fábrica, revela anormalidades y señala a los responsables. ¿Sí? A mí me permite medir cuán eficiente es la empresa en la parte productiva y decir, bueno, mira, bueno, tenías que hacer 50 unidades con estos kilos de materia prima que yo te dije, vos hiciste 48. ¿Qué pasó? ¿Sí? Me muestra las anormalidades y me dice a quién tengo que dirigirme para tratar de entender por qué pasaron eso, por qué pasaron esas anormalidades y cuál fue el destino. ¿Sí? Rapidez en su cálculo que permite conocer el resultado económico antes que el histórico. Como cualquier costo predeterminado, ahí me permite conocer el resultado de la empresa antes de que pase el periodo. ¿Sí? Digamos, antes de tener que ir a buscar y esperar y aguardar el costo histórico y de tener los datos de las facturas finales, digamos, ¿no? Siempre me permite conocer el resultado antes. Contribuye a la reducción del costo al realizar un minucioso análisis de las operaciones fabriles. ¿Sí? Es lo que yo le decía. Cuando se sienten con el ingeniero a ver cómo se hace esto en la empresa, el tipo les va a decir cómo es la mejor forma de hacerlo. ¿Sí? Entonces eso va a contribuir a una reducción de costo al digamos, al hacer un análisis detallado dentro de las operaciones fabriles. Porque, digamos, usted imagine el siguiente caso. Hay muchas formas de presupuestar, ¿sí? El estándar termina siendo una de ellas. Imaginen que ustedes, no sé, digamos, muchos de ustedes son de afuera y viven acá en Tandil, ¿sí? Entonces, sí, bueno, ¿cuánto gasto yo por mes acá en Tandil? Vamos a ponerle alquiler, bla, 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 comer, vivir, toda la historia, vamos a poner un número, 50.000 pesos, ¿sí? Entonces, el mes de enero gastaron 50.000 pesos. Si yo estoy vamos a hacer mayo, vamos a hacer mayo, gasté 50.000 pesos. Ahora quiero saber cuánto voy a gastar el mes que viene, cuánto voy a gastar junio. Bueno, ¿qué posibilidades tengo de hacer con eso? ¿Cómo proyecto eso? Tengo una opción que de decir, bueno, mira, gasté 50.000 pesos el mes que viene, el mes pasado voy a gastar 50.000 pesos el mes que viene, voy a gastar lo mismo. ¿Sí? Porque en definitiva vivir me lleva a eso y yo gasto la misma plata. Bueno, es una forma de presupuestar. Una forma un poquito más sofisticada tendrá que ver con decir, bueno, gasté 50.000 pesos, hacer un pequeño análisis de en qué gasté y decir, bueno, qué sé yo, poner la inflación de este mes fue del 4%, suponemos que la inflación del mes que viene va a andar más o menos igual, 5 por 4, 20, bueno, si gasté 50.000 el mes pasado, voy a gastar 52.000 aunque sea por una corrección por inflación. Esa es otra forma de presupuestar. ¿Cómo vendría a ser el estándar de esto? Yo tendría que decir, bueno, a ver, vamos a empezar de cero. De cero. Y agarramos y decimos, bueno, alquiler. Alquiler, una unidad física. ¿Cuánto? 20.000 pesos. Almuerzos. ¿Cuántos almuerzos tengo? 30 almuerzos. ¿Cuánto gasto por almuerzo? 100 pesos. 3.000 pesos. Cena. No, no ceno porque estoy a dieta. Bueno, listo. Cena no la tengo. Desayuno, tal cosa. ¿Sí? Salidas, tal cosa. Fotocopias. ¿Sí? Entonces hacer un análisis y un detalle absoluto de todas las cosas. Y ahí se van a encontrar con que seguramente los 50.000 pesos que gastaron el mes pasado, si ustedes se ponen y lo hacen a conciencia y sacan el costo de vida a conciencia sin considerar plata gastada al pedo,
se van a dar cuenta que van a gastar menos que los 50.000 pesos. Entonces ahí es donde este análisis de costo me permite, en general, me permite una reducción de costos. El costo estándar también me alerta sobre la capacidad productiva no utilizada y las pérdidas que esto ocasiona, es decir, cuánta capacidad ociosa tengo, cuánta planta parada tengo sin producción y cuánto me cuesta eso, porque no es gratis que la planta esté parada. Permite conocer el costo de cada producto en cada fase del proceso de producción y que facilita evaluar la producción en proceso y la producción terminada transferida. ¿Sí? Me permite ir sabiendo a medida que va transcurriendo el proceso productivo, antes de llegar a la finalización del periodo, me permite ir sabiendo cuánto me va costando a cada producto, porque lo voy cargando a cada producto, entonces ya sé cuánto pasó de producción en proceso a terminado, de producción de materia prima a producto en proceso, de producto en proceso a producto terminado. ¿Sí? Permite conocer el costo de cada producto antes de su terminación, sí, como cualquier costo predeterminado, yo sé el costo del producto antes de iniciar la producción eventualmente. No presenta las fluctuaciones de los costos históricos, importante para fijar los precios orientativos de venta. El costo estándar es un costo parámetro, es un costo objetivo y es un costo pensado. Entonces, digamos, es un costo que no tiene que tener vaivenes o fluctuaciones que muchas veces están contempladas en los costos históricos, porque justo ese mes no le conseguí la materia prima que yo precisaba, lo tuve que comprar a otro proveedor, o el proveedor estaba de vacaciones, o lo que sea. Entonces, el costo estándar es una cuestión mucho más lineal. Mayor exactitud de los costos por cuanto los componentes físicos se calculan científicamente, ¿sí? Científicamente, lo que yo les decía, digamos, con un técnico o un profesional idóneo en la materia que nos dice cuánto se debe gastar de cada cosa. Facilita la preparación de presupuestos, un poco de lo que les hablaba recién de la presupuestación, de cómo hacerlo mejor. Y este es una cosa así como para ponernos la camiseta de costos, y dice que promueve la cooperación y despierta una conciencia de costos en todas las secciones de la empresa, una cosa de locos. O sea, si nosotros logramos hacer que todos los que trabajan en la empresa piensen de alguna manera en costo estándar y sepan cuánto tienen que gastar, es más razonable que las cosas salgan mejor. ¿Sí? Cuando uno no tiene un presupuesto, no sabe para dónde va. Cuando uno tiene un presupuesto y un objetivo, sabe hacia dónde tiene que ir y cuánto tiene que gastar. Entonces es mucho más fácil para uno mismo mantener una línea de trabajo. ¿Sí? Entonces, si nosotros logramos que toda la empresa esté consciente de eso y esté feliz y, digamos, y sientan que haciendo cuestiones de costos trabajan mejor y ganan más plata, bueno, digamos, será una ventaja de este sistema de costos. ¿Cuáles son los cuestionamientos que le hacen algunos o cuáles son los detractores del costo estándar que dicen que las variaciones que se muestran son obsoletas, o sea que no son, digamos, son antiguas y deben ser complementadas con otras para la toma de decisiones? Por supuesto, el costo estándar no es una única herramienta para la toma de decisiones, sino que hay que complementarla con otras cuestiones que estén dando vuelta. Y bueno, digamos, será una herramienta más dentro del bagaje técnico que tenga la empresa para gestionarla. No incentiva el mejoramiento continuo si se queda con el estándar como fin último. ¿Sí? Si se lo ve como un medio para lograr otro fin, no. Esto está un poquito mal redactado. ¿Pero qué quiere decir? Si yo hice todo esto y fijé el estándar y dije, listo, hice todo el laburo y ya está, mi estándar son 4 pesos de costo por producto, y solamente terminó ahí y no sigue el proceso, digamos, ahí realmente, digamos, como que nos quedamos estancados, porque una vez que llegamos al costo estándar y lo determinamos y laburamos para eso, después no hicimos más nada. Entonces, digamos, realmente eso puede ser como que no
no promueva la mejora continua. Ahora, si yo digo, uso el costo estándar como un medio para llegar a otro fin, o para complementarlo como otra herramienta dentro de la empresa, por supuesto va a funcionar. La administración de este sistema deriva en crisis. ¿Sí? El sistema es burocrático, poco flexible y estático y debe ser acompañado de una capacitación del personal, darle participación en el proyecto, garantías y un plan de incentivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo a armar un proceso, un plan de costos, donde tengo que armar el estándar, cambiar el plan de cuentas, empezar a registrar operaciones que no registraba, digamos, separar los gastos en fijo, variable, directo, indirecto, lo que sea, eso genera una carga administrativa y una carga de laburo importante para el que lo tenga que hacer, ¿sí? Digamos, esto no es gratis, esto hay que trabajar y hay que hacerlo. Entonces, si a la gente yo se lo impongo dentro de la empresa y tiene que ver con la cultura de la empresa, cambiar siempre es duro y es difícil y las empresas, digamos, la resistencia al cambio está en todos lados. Si yo no convenzo a la gente para decirle que esto va a ser para mejor y le doy digamos, un plan de incentivos, garantías de que no lo voy a echar a la mierda si el estándar me dice que su puesto no es funcional, no sé, digamos, todas esas cuestiones, la gente que tenga que en definitiva trabajar para implementar el costo estándar va a hacer un rechazo al cambio y, digamos, en definitiva va a terminar minando el esfuerzo que hicimos en determinar el costo estándar. Bueno. No se escucha nada, profe. Profe, no lo estamos escuchando. Hola, ahí sí. Ahora sí. No sé qué había pasado. Lo que les decía, era que a ver si habían tenido alguna duda de todo lo que hablé, que ya me aburrí, que entendieron, que no entendieron, qué más hay para ver. Ahora vamos a ver un práctico un poquito más, en un ratito. Pero, ¿alguna duda hasta acá? Ninguna duda, todo súper claro, una cosa de loco. Ah, Guillermo, yo en la primera parte cuando explicaba eso del tema que le pregunté sobre stock de materias primas y todo lo de lo que necesitaba la contabilidad general, o Sí. sea, usted en un principio explicaba lo que tenía básicamente y después las modificaciones que se necesitaban hacerle como para que brinde mayor información a las empresas. Claro, que, digamos, ¿qué información yo necesito para poder implementar un sistema de costos? Bien, ¿Sí? perfecto. Si yo tengo, digamos, por hacer un caso muy fácil, yo tengo una empresa que produce 3 productos y contablemente no tengo las cuentas para identificar las materias primas que cargan a cada producto, no tengo forma de, digamos, de después comparar eso contra el estándar. ¿Sí? Yo digo, para el producto A tengo que tener tantas cantidades de materias primas. Para el B tantas cantidades de materias primas y para el C tantas cantidades. Si yo en la contabilidad o lo que sea que lleve tengo una sola cuenta que me refleja los pases de materia prima a producto en proceso y no me identifica a qué producto es, si al A o al B o al C, no tengo forma de después agarrar y decir, bueno, a ver, el A cuánto gasté, el B cuánto gasté, cuánto tendría que haber gastado. ¿Se entiende? Lo que yo, digamos, lo que puse ahí fue una generalidad respecto de lo que podemos encontrar dentro de una empresa y qué modificaciones
qué modificaciones tendríamos que hacer para que eso me sea útil, ¿sí? No quiere decir que en todas las empresas esté, no quiere decir que en todas las empresas no esté. Bueno, ahora les voy a mostrar otro caso. A ver, un segundito. Tururututu. Sí, supongamos que, digamos, a ver. Vamos directamente al caso porque va a ser más fácil para verlo. Porque en la filmina es medio complejo. Vamos a ver. A ver, me buscan. Vamos con el motorcito. El práctico es el práctico G1, el motorcito. Avísenme cuando estén todos ahí. Vamos, vamos. ¿Qué práctico había dicho Guillermo? El motorcito. De los últimos hojas de la guía. Son los dos estándar que están al final. Hay dos, el motorcito y la sorpresa. ¿Están? Ahí. Vamos, no se me duerman. Contéstenme, por favor. No me hagan poner mal humor a esta hora. Por favor, ¿sí? Vamos, 1, 2, 3. Me contestaron que sí. Son 28. Bueno. El motorcito. El motorcito. Dice, es una empresa dedicada a la producción y comercialización de motores. Fabrica los mismos en un solo proceso productivo, en un solo centro de costos, aplicando sistemas de costos predeterminados normalizados. Ha calculado el presupuesto variable, la hoja de costo normal unitario y cuenta con la información sobre base real. Es decir, ¿con qué datos nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con la hoja de costo normalizado unitario, es decir, qué me cuesta, qué determinó la empresa, que es el estándar. Para cada motor, para cada unidad, dice que lleva 2 litros de materia prima a 20 pesos. Los costos de conversión variable son 2 horas máquina a 30 pesos y los costos de conversión fijos son 2 horas máquina más a 72 pesos. Entonces mi costo normalizado unitario es de 244 pesos. A su vez,
tiene un presupuesto variable de costos. ¿El presupuesto variable de costos qué era? El presupuesto variable de costos me dice para distintos niveles de actividad de la empresa, es decir, si la empresa trabaja 1000 horas máquinas, ¿qué costos presupuesta tener? Si trabaja 1250 horas máquinas, ¿qué costo presupuesta tener? Y así, ¿no? Con distintos rangos de actividad. Dentro de lo que nos presupuestamos, por ejemplo, los costos de materia prima, los costos de conversión variables, ¿sí? Y los costos de conversión fijos. Como podrán apreciar acá, los costos de conversión fijos son fijos para todo el periodo, para todos los distintos niveles de actividad, son 90.000 pesos. Después me dice cuáles son las horas normales que calcula la empresa. Y además me da las compras, ¿sí? 200 metros, bueno, en realidad decía 200 litros acá. 200 litros a 15 pesos. Se consumieron en el proceso productivo 1.500 litros. Los costos de conversión variables ascendieron a tantos pesos, mientras que los fijos ascendieron a 108.000. La capacidad de planta utilizada realmente fue de 1.800 horas máquinas, ¿sí? Y me pide analizar las variaciones respecto de los costos realmente incurridos. Y además, distinto a lo que veníamos viendo, este práctico tiene lo que llamamos acá un informe de producción, donde dice cuántas unidades buenas terminadas tengo en el periodo, que son 600, ¿sí? Pero además me dice cuántas unidades en proceso al inicio tuvo y cuántas unidades en proceso al cierre tuvo, ¿sí? Y con qué grado de avance. Es decir, la empresa arrancó el periodo con 200 unidades que estaban al 100% de materia prima y al 50% de costo de conversión, ¿sí? Y terminó el proceso al cierre con 200 unidades que estaban al 80% de materia prima y al 50% de costo de conversión, ¿sí? Entonces, esto es como si tuviera 160 unidades terminadas en materia prima y 100 unidades terminadas en costo de conversión, además de las 600 unidades que terminó. ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo tengo estos datos así expresados, lo que tengo que hacer es sacar la cuenta de cuántas unidades realmente la empresa hizo, ¿sí? Porque no es lo mismo arrancar con 200 unidades al 100% y terminar con 200 al 80% y haber pasado 600 unidades al proceso final y haber terminado 600 unidades que si yo no tuviera esta información de acá arriba, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, yo tengo que hacer un cálculo al respecto, que ahora lo voy a buscar. Esto estaba acá. Entonces, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que calcular en unidades equivalentes cuánto fue mi producción de verdad, ¿sí? Entonces, ¿cuántas unidades en proceso al inicio tenía? Tenía 200 unidades al 100% de materia prima. Eso es como si tuviera 200 unidades terminadas, ¿sí? Entonces, 200 unidades. ¿Cuántas unidades en proceso al cierre tenía? Tenía 200 unidades al 80%. Es como si tuviera 160 unidades terminadas completas, ¿sí? Y realmente, las unidades buenas producidas que tengo en el periodo son 600. Bueno, entonces, ¿cuántas fueron las que produje eventualmente? Si yo arranqué con 200 y terminé con 160 y pasé 600 de producción, mis unidades buenas producidas son 600 más 160 menos 200. ¿Sí? Son 560. Entonces, yo efectivamente, de materia prima, terminé 560 unidades, ¿sí? En el caso de los costos de conversión, ¿cómo fue? Tuve
unidades en proceso al inicio, 200 unidades al 50%, es decir, es como si tuviera 100 unidades terminadas. Al cierre lo mismo, ¿sí? 200 al 50%, otras 100. Y además de las 600 que pasé. Entonces, en este caso es muy fácil la cuenta. 600 más 100 menos 100 me da 600. Entonces, a partir de ahora, para todas las cuentas que yo haga respecto de cantidades y de costos autorizados que yo tengo, lo que tengo que hacer es tomar para todas las cuentas que involucren materia prima, 560 unidades producidas, y para todas las cuentas que involucren costo de conversión, 600 unidades producidas. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es calcular las variaciones respecto de los costos incurridos. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer va a ser calcular materia prima, ¿sí? ¿Cuánto fue la diferencia total de materia prima? Digamos, primero voy a calcular entre los tres costos, total, cuánto gasté y cuánto debía haber gastado y qué variaciones son. Y después explicar para materias primas cómo varió en la parte física, cómo varió en la parte monetaria. Los costos de conversión variables, cuántos fueron los reales que tuve versus los permitidos. Cuánto varió del físico, cuánto varió del monetario, los costos de conversión físicos totales, la versión total, y cómo se explica esta variación respecto de lo físico y de lo monetario. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que ir analizando y armar el caso para la próxima clase, que lo van a presentar ustedes, ¿sí? Respecto de las variaciones. Entonces, recuerden cómo estaban calculadas las variaciones. Yo ahora después voy a subir la PPT. Pero igual ustedes, digamos, por la bibliografía ya lo tienen. Tienen que calcular primero el desvío total. Es como los predeterminados, digamos igual, el desvío total entre lo que yo debía haber gastado por predeterminado y lo que gasté por real. Y después lo abrimos en materia prima, total, y ese total se reparte en componente físico y componente monetario. Costo de conversión fijos, componente físico, componente monetario. Costo de conversión variable, componente físico, monetario. ¿Sí? El total son 6 variaciones las que tienen que tomar. Y lo fácil de esto es que siempre lo pueden controlar, porque digamos siempre pueden controlar que lo que pusieron está bien o mal. En el sentido de que las variaciones tienen que darle, digamos, la suma, el total de las variaciones le va a dar la variación, le tiene que dar la variación total. ¿Sí? Entonces, para la próxima clase, este caso resuelto, lo vemos. Y si hay alguna duda, seguimos con otro tema para no atrasarnos más. Es más, ustedes lo que van a hacer, dado que venimos con una clase de corrida con ustedes, es hacer este caso y el otro. Sí, que son muy similares. Tienen que hacer ese caso y el, ¿cómo se llama el otro? La sorpresa. Entonces van a ser los dos. El G1, que es el motorcito, y el G2, que es la sorpresa, que son iguales, prácticamente son iguales, nada más que el otro tiene más materias primas, tiene 3 materias primas. Pero después el resto está igual, porque así ya con eso, digamos, vamos a llegar iguales al parcial, si no ustedes van a venir atrás y el tema se tiene que dar antes del parcial, así que no hay mucho para discutir. Lo van a presentar ustedes, ambos casos, ¿sí? No me vengan con... ¿Por qué? Perdón, Juliana, recién acabo de ver tu consulta. ¿Por qué 600 y no 800? Y porque usted tiene que pensar que, digamos, arrancaron con una cantidad de productos terminados, hicieron una tanda y ya la pasaron al stock y terminaron con una cantidad de productos terminados equivalentes. Entonces, la diferencia es, digamos, es lo que pasé menos lo que me quedó más lo que tenía. Más lo que me quedó menos lo que tenía. ¿Sí? Digamos, yo arranqué con 100 y terminé con 100 y pasé 600, obviamente
mi producción en ese caso efectivamente fue 600. ¿Sí, Juliana? ¿Se entiende? ¿Sí, seguro? Digamos, lo que tenemos que pensar es eso. Nosotros arrancamos la producción del mes, si bien las unidades no estaban terminadas, ¿sí? Completamente, si no hubieran estado, estaban terminadas a un determinado porcentaje. Entonces, lo que hacemos es tomar ese porcentaje, multiplicar por la cantidad de unidades y hacer como si fueran unidades terminadas. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto? Yo arranqué con un stock determinado de unidades terminadas. Pasó todo el mes, produje un determinado stock, que lo terminé sacando ya como producción terminada, y me quedó un remanente, también con un grado de avance determinado, que hace que tuviera de vuelta una producción equivalente como si hubiera tenido tantas unidades terminadas al inicio. La diferencia entre eso es lo que efectivamente yo produje. Digamos, si se confunden con la cuenta, hagan una cuenta fácil y digan, bueno, arranqué con 100, o arranqué con una, hice 500, terminé con 2 y ahí saqué la cuenta sin equivocarse. Bueno, entonces tenemos que hacer esos dos prácticos, los van a presentar ustedes sin pero, sin vueltas, sin nada. Así le damos un poco más de ritmo a esto y no hablo yo solo como una radio todo el día. Y no se cuelguen porque faltan 15 días para el parcial. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea? No, nada, cero. Fantástico. Bueno, listo, entonces hasta acá llegamos. Cualquier cosita, si tienen dudas, me avisan por favor. ¿Sí? Gracias. Hasta luego. Hasta luego.